Y si te dijera que una de las causas más silenciosas de tu sufrimiento no está en tu cuerpo, sino en las palabras que repites todos los días sin darte cuenta. La mayoría de las personas pasa años buscando respuestas, visitando médicos, probando tratamientos y esperando un milagro, mientras ignora algo que las acompaña desde que despiertan hasta que se duermen. La conversación constante que mantienen consigo mismas. Lo más sorprendente es que muchas veces, mientras le piden a Dios sanación, están sembrando destrucción con sus propias palabras. Mientras oran por fortaleza, se repiten una y otra vez que están derrotadas. Y sin saberlo, terminan participando en el mismo proceso que desean detener. Piensa por un instante en cuántas veces has dicho frases como, estoy acabado, ya no sirvo para nada, todo me duele, mi cuerpo me está fallando, nunca voy a mejorar. Tal vez lo dijiste en un momento de cansancio, tal vez solo fue una queja pasajera, quizás ni siquiera le diste importancia. Pero hay algo que debes entender, tu cuerpo no escucha esas palabras como simples expresiones emocionales, las recibe como mensajes constantes, como instrucciones que terminan moldeando la manera en que percibes tu realidad y enfrentas cada día. Y aquí aparece una verdad que pocas personas consideran. Dios diseñó al ser humano para responder a la autoridad, y una de las voces que más influencia tiene sobre tu vida es la tuya propia. Por eso existen personas que, aun teniendo acceso a tratamientos, apoyo familiar y recursos suficientes, comienzan a deteriorarse lentamente desde adentro. Despiertan cansadas antes incluso de levantarse. Se observan en el espejo y lo primero que hacen es criticarse. Desprecian su apariencia, condenan su edad, se enfocan únicamente en sus limitaciones y después se preguntan por qué cada año sienten menos energía, menos ilusión y menos deseo de seguir adelante. Pero hoy quiero mostrarte algo que puede transformar completamente tu manera de entender la salud, la enfermedad y hasta la forma en que Dios obra en tu vida. Porque así como las palabras pueden contribuir al deterioro, también pueden convertirse en el comienzo de una restauración. Del mismo modo que ciertos pensamientos pueden desgastar lentamente el organismo, otros pueden despertar procesos positivos que permanecían dormidos. Y no estoy hablando de magia ni de superstición. Estoy hablando de un principio espiritual que existe desde el inicio de la creación. La Escritura declara que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Muchas personas leen ese pasaje como una simple figura poética, pero su significado es mucho más profundo. Las palabras tienen dirección, tienen influencia, pueden construir o derribar, pueden alimentar esperanza o fortalecer la desesperación, pueden acercarte a la restauración o empujarte hacia el desaliento. Hace algunos años conocí a una mujer que jamás olvidaré. Apenas cruzó la puerta pude notar que estaba derrotada. Caminaba con dificultad, como si cada paso exigiera un esfuerzo enorme. Su mirada reflejaba agotamiento, y antes incluso de sentarse, comenzó a hablar de sí misma de una forma devastadora. Padre, estoy hecha pedazos, mi cuerpo ya no sirve, soy una carga para todos, ya no puedo seguir así. Durante varios minutos escuché frases similares, y mientras hablaba comprendí algo doloroso. Aquella mujer no solo estaba luchando contra una enfermedad física, también llevaba años viviendo bajo el peso de palabras destructivas que repetía diariamente sobre sí misma. Entonces le hice una pregunta que la dejó completamente en silencio. Hermana, ¿alguna vez le has hablado a tu cuerpo con amor? Me observó confundida, como si jamás hubiera considerado semejante posibilidad. Fue entonces cuando comenzó una conversación que terminaría cambiando su vida. Le expliqué que el cuerpo escucha mucho más de lo que imaginamos, que cada pensamiento produce respuestas biológicas, que cada emoción deja una huella. El miedo constante, el resentimiento prolongado y la desesperanza alteran el sistema nervioso, debilitan las defensas naturales y aceleran el desgaste físico. Pero también le expliqué que la esperanza, la gratitud y la paz producen efectos completamente distintos. Fortalecen, reconstruyen, ayudan al organismo a recuperar equilibrio.
Al principio creyó que exageraba, y sinceramente, muchos habrían pensado lo mismo. Durante años, nos enseñaron a actuar como si el cuerpo y el alma fueran entidades separadas, como si pudiéramos sufrir emocionalmente durante décadas, sin consecuencias físicas. Pero Dios jamás creó al ser humano de esa manera. Somos una unidad. Lo que hiere el alma termina reflejándose en el cuerpo, y lo que sana el espíritu comienza poco a poco a transformar también la vida física. Por eso San Pablo hizo una afirmación extraordinaria. Dijo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No lo llamó prisión, no lo llamó enemigo, lo llamó templo, un lugar sagrado donde habita la presencia de Dios. Y si realmente vieras tu cuerpo como un templo, ¿lo insultarías cada día? ¿Lo llenarías de desprecio? ¿Lo condenarías constantemente delante del espejo? Por supuesto que no. Aquella mujer aceptó un desafío sencillo pero poderoso. Durante 30 días, dejaría de hablar mal de sí misma, ni una sola frase de odio, ni una sola declaración de derrota. Además, cada mañana dedicaría unos minutos a bendecir su cuerpo. La primera vez que lo intentó lloró, colocó sus manos sobre el pecho y dijo, «Gracias, corazón mío, por seguir latiendo». Después, habló a sus piernas, «Gracias por sostenerme todos estos años». Luego dirigió unas palabras a su espalda. «Perdóname por todo el desprecio que te he mostrado». Al comienzo le pareció extraño, incluso ridículo, pero algo empezó a cambiar profundamente dentro de ella. Por primera vez en mucho tiempo dejó de verse como una enemiga. Comenzó a tratarse con compasión. Y ahí empezó el verdadero milagro. No fue instantáneo, no ocurrió de la noche a la mañana, no hubo espectáculo alguno, fue algo más profundo y más auténtico. Empezó a descansar mejor, la ansiedad disminuyó, el dolor dejó de dominar cada momento de su vida, su expresión cambió, su manera de caminar cambió. Incluso los médicos comenzaron a notar mejorías inesperadas. Pero lo más importante fue esto. La restauración comenzó mucho antes de manifestarse físicamente. Comenzó en sus palabras. Y esa realidad nos lleva a una verdad extraordinaria. Dios creó el universo hablando. Cuando dijo, «Sea la luz apareció». Toda la creación respondió a su voz, y nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Eso no significa que tengamos el mismo poder que Dios, pero sí significa que nuestras palabras poseen influencia real sobre nuestra mente, nuestras emociones y nuestras decisiones. Por eso Santiago compara la lengua con el timón de un barco, algo pequeño que sin embargo puede dirigir el rumbo completo de una vida. Ahora presta mucha atención porque esto puede cambiar tu forma de verte para siempre. Tu cuerpo escucha cada conversación que mantienes contigo mismo. Cuando dices, «no puedo más», tu mente recibe un mensaje de agotamiento. Cuando dices, «estoy destruido», tu interior interpreta derrota. Cuando dices, «nunca voy a sanar», comienzas a vivir como si la batalla ya estuviera perdida. Pero cuando eliges palabras de esperanza, gratitud y confianza, algo diferente sucede. Tu cerebro deja de permanecer constantemente en estado de amenaza. Tu cuerpo comienza a abandonar la guerra permanente. Tus sistemas internos responden de otra manera. La ciencia moderna ha demostrado que el estrés prolongado perjudica la salud, que el miedo constante afecta el organismo, que el resentimiento sostenido tiene consecuencias reales. Pero también ha demostrado que la esperanza favorece la recuperación, que la paz fortalece el sistema inmunológico y que la gratitud modifica procesos importantes dentro del cerebro. Lo impresionante es que estos principios ya aparecían reflejados en la sabiduría bíblica mucho antes de que existieran los laboratorios modernos. Y lo que viene a continuación puede resultar incómodo para muchas personas, porque hay quienes pasan la vida esperando que Dios restaure aquello que ellos mismos dañan todos los días. Piden paz mientras alimentan odio, piden salud mientras hablan muerte, piden fuerza mientras se repiten constantemente que están acabados. Y luego se preguntan por qué nada cambia. Pero escucha esto con atención, porque puede convertirse en un punto de inflexión en tu vida.
Dios no suele bendecir de manera permanente aquello que una persona se dedica a maldecir constantemente. Por eso, antes de recibir la restauración que tanto anhelan, muchas personas necesitan aprender algo fundamental: dejar de convertirse en sus propios enemigos. Recuerdo a un hombre que luchaba contra un cáncer avanzado. Durante una conversación me dijo una frase que jamás olvidé: Padre, siento que mi cuerpo me traicionó. Y le respondí algo que lo dejó completamente en silencio. No, hijo. Tu cuerpo ha pasado años intentando sobrevivir mientras tú le declarabas la guerra todos los días. Porque eso era exactamente lo que ocurría. Se insultaba constantemente, se observaba con desprecio, hablaba de sí mismo como si no tuviera ningún valor. Vivía atrapado entre el miedo, la amargura y la desesperanza. Aunque recibía tratamiento médico, emocionalmente ya se había rendido mucho antes. Entonces comenzó un cambio profundo. Cada mañana colocaba sus manos sobre su cuerpo y repetía una frase sencilla: todavía hay vida dentro de mí. No negaba la enfermedad, no fingía que todo estaba bien. No intentaba engañarse, simplemente dejó de decretar derrota sobre sí mismo. Y eso cambió algo importante. Porque existe una enorme diferencia entre reconocer el sufrimiento y entregarse completamente a él. Puedes decir, estoy atravesando una enfermedad, sin afirmar, estoy condenado. Puedes admitir el dolor sin convertirlo en tu identidad. Puedes llorar sin destruirte. Puedes sufrir sin perder la esperanza. Eso fue exactamente lo que aquel hombre aprendió durante cada sesión de tratamiento. Dejó de repetir, esto me está matando, y comenzó a decir, esto está ayudando a mi cuerpo a luchar. Cuando sentía miedo, en lugar de declarar, voy a morir, elegía decir, mi vida sigue estando en las manos de Dios. Y poco a poco, algo comenzó a transformarse, no solamente en su cuerpo, sino también en su espíritu. Recuperó esperanza, recuperó fuerza, recuperó el deseo de seguir viviendo. Porque el ser humano responde de manera distinta cuando deja de vivir en guerra consigo mismo. Pero aquí debo detenerme un momento para aclarar algo muy importante. Esto no significa que toda enfermedad sea consecuencia directa de los pensamientos de una persona. Y debemos tener mucho cuidado con esa idea. Existen personas profundamente fieles que enferman. Existen niños inocentes que sufren. Vivimos en un mundo marcado por el dolor y las consecuencias del pecado. Incluso grandes santos enfrentaron enfermedades y sufrimientos físicos muy intensos. La fe no garantiza una vida libre de dificultades. La verdadera diferencia está en la manera en que atravesamos esas dificultades. Hay personas que sufren y aún así conservan paz interior. Y hay otras que comienzan a destruirse emocionalmente mucho antes de que la enfermedad avance. Ahí es donde se libra una de las batallas más importantes. Y para entenderlo mejor, debemos hablar de algo que está destruyendo silenciosamente a millones de personas. Un veneno invisible que muchas veces resulta más devastador de lo que imaginamos. Ese veneno se llama resentimiento. El resentimiento rara vez llega de forma escandalosa. No aparece de repente como una explosión. Se instala lentamente. Comienza con una herida, una traición, una injusticia, una decepción que nunca logró sanar por completo. Al principio parece algo manejable. La persona piensa que el tiempo resolverá el problema. Pero mientras continúa con su vida, algo empieza a deteriorarse en silencio. Porque el resentimiento nunca permanece quieto. Comienza ocupando un pequeño espacio en el corazón, pero con el tiempo termina contaminando cada rincón de la vida. Y aquí está lo que muchas personas no comprenden. El resentimiento no es solamente un problema espiritual o emocional, también tiene consecuencias físicas. El cuerpo guarda memoria, guarda tensión, guarda miedo, guarda rabia. Por eso existen personas que viven constantemente agotadas, tensas e inflamadas, como si estuvieran preparándose para una batalla que jamás termina.
Y en cierto sentido, eso es exactamente lo que sucede. Tu cuerpo no distingue fácilmente entre una amenaza física inmediata y una amenaza emocional permanente. Para él, el odio constante, la ansiedad continua y la amargura diaria son señales de peligro. Entonces activa una y otra vez los mismos mecanismos de supervivencia. Aumenta los niveles de estrés. Acelera el ritmo cardíaco. Tensa los músculos. Altera la digestión. Debilita las defensas naturales. Y cuando eso ocurre durante años, el organismo comienza a pagar el precio. Ahora puedes entender por qué algunas personas aparentemente tienen todo lo necesario para ser felices y sin embargo viven agotadas, enfermas o vacías por dentro. Llevan una guerra interna que nunca terminó. Hace tiempo conocí a un hombre que había sufrido un infarto. Los médicos lograron estabilizarlo, pero él seguía sintiéndose mal. Vivía con una presión constante en el pecho y una sensación de agotamiento que no desaparecía. Mientras conversábamos, descubrí algo sorprendente. Llevaba más de 20 años odiando a su propio hermano. 20 años alimentando la misma herida. 20 años reviviendo discusiones. 20 años imaginando enfrentamientos que ya habían ocurrido. Por fuera parecía seguir adelante, pero por dentro seguía atrapado en el pasado. Entonces le hice una pregunta que cambió por completo la conversación. ¿Cuánto tiempo más vas a obligar a tu cuerpo a cargar un dolor que Dios nunca te pidió sostener? Y comenzó a llorar, porque en el fondo sabía que era verdad. Su corazón físico estaba agotado porque primero, su corazón espiritual había sido envenenado. Aquí es donde muchas personas malinterpretan el significado del perdón. Perdonar no significa justificar lo que ocurrió. No significa decir que estuvo bien. No significa olvidar automáticamente. Y tampoco significa volver a confiar sin prudencia. Perdonar significa dejar de cargar una carga que te está destruyendo. Significa dejar de beber veneno esperando que otra persona sea quien sufra las consecuencias. Porque mientras mantienes viva la herida, tu cuerpo continúa reaccionando. El corazón se acelera, los músculos se tensan. La respiración cambia, el sistema nervioso permanece en alerta, y cuando ese estado se repite durante años, termina convirtiéndose en una forma permanente de vivir. Por eso Jesús habló tantas veces sobre el perdón, no solamente porque libera el alma, también porque libera a la persona entera. Y ahora quiero llevarte un paso más profundo. Hay situaciones en las que el cuerpo comienza a expresar un dolor que el alma ha estado soportando durante demasiado tiempo. No estoy diciendo que todas las enfermedades tengan un origen emocional. Eso sería incorrecto. Pero sí estoy diciendo que algunas personas pasan tantos años viviendo bajo el peso del miedo, la culpa, la amargura y la desesperanza, que finalmente el cuerpo termina manifestando el sufrimiento que llevan dentro. A veces lo hace a través del cansancio, otras veces mediante insomnio, o mediante ansiedad constante, o mediante agotamiento extremo. Mientras tanto, la persona intenta silenciar los síntomas sin enfrentar aquello que realmente necesita sanar. Por eso algunos buscan alivio durante años sin encontrar verdadera paz, porque están intentando restaurar el cuerpo mientras el alma continúa sangrando. Y escucha esto con atención. Dios no quiere únicamente que sobrevivas, quiere restaurarte por completo. Quiere sanar aquello que otros rompieron. Quiere devolver paz a tu mente. Quiere liberar tu corazón del peso que has cargado durante años. Pero para que eso ocurra, primero debes dejar de identificarte con tu herida. Porque muchas personas han sufrido tanto tiempo que ya no saben quiénes son sin su dolor. Hablan desde la herida. Piensan desde la herida. Viven desde la herida. Y aunque afirman que desean sanar, siguen aferrándose inconscientemente a aquello que las destruye. Porque han construido toda su identidad alrededor del sufrimiento. Y precisamente por eso Jesús hacía una pregunta que parecía extraña.
¿Quieres ser sano? A simple vista parece una pregunta innecesaria, pero Jesús comprendía algo profundo. Algunas personas se acostumbran tanto a vivir desde el dolor que sanar implicaría transformar completamente la manera en que ven su vida. Significaría abandonar la identidad de víctima. Significaría soltar resentimientos. Significaría asumir responsabilidad sobre el proceso de restauración. Y para muchos eso resulta aterrador, porque reconstruirse exige valentía. Y es precisamente ahí donde comienza la verdadera sanación. Ahora, quiero que reflexiones sobre algo todavía más profundo. Y si una parte de tu agotamiento no proviene únicamente de lo que viviste, sino también de la manera en que has estado hablándote desde que aquello ocurrió, porque una herida puede durar semanas, meses o incluso años, pero las palabras que repites sobre esa herida tienen el poder de acompañarte durante décadas. Hay personas que, después de atravesar una experiencia dolorosa, comienzan a construir una narrativa permanente de derrota. Repiten frases como, estoy roto, nunca volveré a ser el mismo, ya no tengo nada que ofrecer, mi mejor tiempo quedó atrás. Con el paso de los años, esas palabras dejan de parecer simples pensamientos y terminan convirtiéndose en una identidad. Y ahí es donde comienza uno de los mayores peligros. Cada vez que te defines por tu dolor, colocas un nuevo ladrillo en una prisión invisible. Poco a poco, esa prisión se vuelve tan familiar que ya no imaginas una vida fuera de ella. Lo preocupante es que tu cuerpo escucha cada una de esas declaraciones. Tu cerebro las registra. Tu sistema nervioso responde a ellas. Tu corazón reacciona. Todo tu organismo recibe el mensaje. Por eso muchas personas siguen viviendo físicamente como si continuaran atrapadas en una situación que terminó hace mucho tiempo. El peligro desapareció, pero el cuerpo nunca recibió la señal de que podía descansar. La amenaza pasó, pero la mente continúa preparándose para una batalla que ya no existe. Después de acompañar a tantas personas a lo largo de los años, he aprendido algo extraordinario. El cuerpo comienza a relajarse cuando el alma vuelve a sentirse segura. No es casualidad que tantas personas experimenten mejorías cuando recuperan la esperanza. No es coincidencia que muchas empiecen a dormir mejor cuando perdonan. No es casualidad que recuperen energía cuando dejan de odiarse a sí mismas. Todo eso sucede porque el ser humano fue diseñado para vivir mejor en paz que en miedo. Sin embargo, existe una realidad espiritual que no debemos ignorar. El enemigo sabe perfectamente que una persona agotada es una persona más vulnerable. Sabe que si logra mantenerte atrapado en la angustia constante, terminará debilitando tu mente, desgastando tu cuerpo y robándote la fuerza necesaria para seguir luchando espiritualmente. Por eso hoy vemos a tantas personas que duermen durante horas y aún así se despiertan exhaustas. No descansan realmente. Simplemente colapsan por un momento antes de regresar al mismo estado de alerta que han mantenido durante años. Y lo más triste es que muchos consideran normal vivir así. Normal vivir tensos. Normal vivir preocupados. Normal vivir esperando malas noticias. Normal vivir con una sensación constante de amenaza. Pero Dios nunca diseñó al ser humano para sobrevivir de esa manera. Por eso Jesús repetía una y otra vez, no tengan miedo. No era una frase bonita para tranquilizar multitudes, era una instrucción fundamental para proteger el alma, la mente y el corazón. Porque el miedo constante desgasta lentamente a la persona desde dentro. Y para comprender mejor esta verdad, quiero contarte la historia de una mujer que transformó por completo mi forma de entender la relación entre el alma y el cuerpo. Era una madre que llevaba años sufriendo ataques de pánico. Había probado distintos tratamientos, terapias y medicamentos. Algunos le brindaban alivio temporal, pero siempre terminaba regresando al mismo lugar. Vivía aterrorizada. Su cuerpo permanecía agotado. Su mente nunca descansaba. Durante una conversación descubrimos algo que explicaba gran parte de su sufrimiento. Desde niña había crecido escuchando palabras profundamente destructivas.
No sirves para nada. Todo lo haces mal. Nunca llegarás lejos. Siempre decepcionas a los demás. Imagina el efecto de escuchar mensajes como esos durante años. Pero lo más doloroso era que esas voces seguían vivas mucho tiempo después de que quienes las pronunciaron desaparecieran de su vida. Cada vez que cometía un error, repetía internamente las mismas frases. Cada vez que enfrentaba una dificultad, aquellas palabras regresaban. Era como si hubiera llevado un juez implacable dentro de su mente durante décadas. Entonces comprendió algo que la hizo llorar profundamente. Su verdadera batalla ya no estaba afuera, estaba dentro. No solo necesitaba dejar de escuchar voces destructivas, también necesitaba dejar de repetirlas. Y ese descubrimiento marcó el inicio de su restauración. No ocurrió de un día para otro. No hubo una transformación instantánea. Pero cada mañana comenzó a declarar una verdad diferente. Al principio apenas podía pronunciar aquellas palabras. Sin embargo, insistió. Decía, soy hija de Dios. Mi vida tiene valor. No fui creada para vivir esclava del miedo. Tengo dignidad. Todavía hay propósito para mí. Con el tiempo, algo comenzó a despertar dentro de ella, porque la verdad tiene un poder extraordinario. Y cuando una persona deja de alimentar las mentiras que la mantuvieron cautiva durante años, comienza a abrir espacio para que la restauración entre en su vida. Ahora quiero que escuches con mucha atención lo que voy a decir, porque podría ser una de las lecciones más importantes de todo este mensaje. Muchas personas esperan un milagro espectacular mientras ignoran los pequeños hábitos que podrían comenzar a transformar su vida desde hoy mismo. Esperan una señal extraordinaria. Esperan una intervención sobrenatural inmediata. Esperan que todo cambie en un instante. Pero mientras esperan, continúan alimentando resentimientos. Siguen pronunciando palabras destructivas. Continúan tratando su cuerpo como un enemigo y permitiendo que el miedo gobierne sus pensamientos. Sin darse cuenta, bloquean la misma paz que Dios desea derramar sobre ellos. Sí, Dios puede realizar milagros instantáneos. Por supuesto que puede hacerlo. Pero muchas veces decide obrar a través de procesos. Procesos donde primero sana la mente, después restaura el corazón, luego transforma las emociones, y finalmente el cuerpo comienza a responder. Y aquí encontramos una de las lecciones más difíciles de aceptar, porque todos queremos resultados rápidos. Queremos sentirnos mejor hoy. Queremos que desaparezca el sufrimiento inmediatamente. Queremos ver cambios visibles de forma instantánea. Pero las restauraciones más profundas suelen desarrollarse lentamente. Son como una semilla enterrada bajo la tierra. Durante un tiempo, parece que nada está ocurriendo. No ves resultados. No observas cambios evidentes. Pero debajo de la superficie, algo ya comenzó a crecer. Y aquí es donde muchas personas abandonan. Oran durante unos días y se desaniman. Intentan cambiar sus pensamientos durante una semana y luego regresan a los mismos hábitos. Comienzan a bendecirse, pero ante la primera dificultad vuelven a hablarse con desprecio. Empiezan a caminar hacia la restauración y, al no ver resultados inmediatos, regresan al lugar del que estaban intentando salir. De esa manera, interrumpen continuamente su propio proceso de sanación. Porque aprendieron a reaccionar al miedo en lugar de permanecer firmes en la esperanza. Pero quiero que entiendas algo poderoso. La paciencia también sana. Porque la paciencia le enseña al alma a descansar en Dios incluso cuando todavía no puede ver el resultado final. Y cuando el alma aprende a descansar, el cuerpo comienza lentamente a abandonar el estado permanente de guerra. Sin embargo, antes de seguir avanzando, hay algo más que debes comprender. Algo que muchas personas pasan completamente por alto. No basta con dejar de hablar palabras de derrota. Tampoco basta con controlar ciertos pensamientos.
Debes prestar atención al ambiente que estás construyendo alrededor de tu vida, porque las voces que escuchas todos los días terminan influyendo profundamente en quién te conviertes. Hay personas cuya presencia transmite paz, esperanza y fortaleza. Pero también existen personas que alimentan constantemente el miedo, la crítica, el pesimismo y la desesperación. Y aunque no siempre lo notes, aquello que escuchas de forma repetida termina echando raíces dentro de ti. Las conversaciones que toleras, los mensajes que consumes, las personas que permites cerca de tu corazón, todo eso influye mucho más de lo que imaginas. Porque hay voces que drenan la vida, y hay voces que despiertan vida. Hay palabras que fortalecen el alma, y hay palabras que la desgastan lentamente. La pregunta es, ¿qué tipo de voces están moldeando tu vida en este momento? Porque lo que escuchas constantemente termina convirtiéndose en parte de aquello que eres. Y precisamente ahí comienza el siguiente paso de esta poderosa restauración.